En este vídeo vamos a ver cómo utilizamos las ondas electromagnéticas, en este caso para medir distancias, transmitiendo y recibiendo las ondas por el aire. Bueno, en primer lugar, si observamos, tenemos los mismos componentes que en el ejemplo anterior para medir la distancia de un cable. Tenemos aquí el generador de funciones que me genera una señal eléctrica de, en este caso, girarme, para que se vea mejor. Una señal intersierra con una frecuencia de 5000 Hz. A la salida tenemos el oscilador controlado por tensión, es decir, que en función de la frecuencia de esa señal eléctrica me genera una señal de radiofrecuencia proporcional a la frecuencia de la señal eléctrica. Un divisor. En este divisor, este cable que vemos aquí va a transmitir la señal electromagnética a través de esta antena de aquí. Esta señal viajará por el aire, en el caso que tenemos ahora mismo rebotará en la columna que tenemos enfrente, y la señal que rebote vendrá y la capturaremos a través de esta antena. Las antenas son antenas que se llaman de tipo bocina, en concreto bocina piramidal por la forma que tienen, y estas dos en concreto están pensadas para trabajar entre 2600 y 3900 MHz. En la práctica la frecuencia de funcionamiento llega un poco más abajo, 2600 MHz, y por eso las he seleccionado. Diréis, ¿por qué son antenas tan grandes? Pues como decíamos, porque el tamaño de la antena está relacionado con la longitud de onda. A 3000 MHz la longitud de onda son 10 centímetros. Entonces, para conseguir, digamos, que las antenas enfoquen las ondas hacia adelante, pues damos antenas algo más grandes, de forma que la radiación, en vez de dispersarse en todas direcciones, va a ir enfocada hacia adelante. Lo cual quiere decir que toda la energía electromagnética que radia en estas antenas irá, pues en este caso, principalmente hacia la pared, que es a la distancia a la cual queremos medir, ¿vale? Podremos usar antenas más pequeñitas, pero radiarán en todas direcciones y tendríamos más problemas para medir distancias. La otra opción para usar antenas más pequeñas sería utilizar frecuencias más altas, de forma que la longitud de onda electromagnética sería menor y por tanto me sería posible utilizar antenas más pequeñitas. Volviendo a este ejemplo, como decía, la señal se recibirá por esta antena de aquí, vendrá por este cable, y aquí en este caso tenemos un nuevo elemento que antes no vimos, que es un amplificador. Bueno, pues el propio nombre indica, lo que vamos a hacer es amplificar la señal. ¿Por qué? Porque la señal que viaja por el aire pues se va a debilitar. Entonces, para volver a tener una señal de cierta intensidad, la amplificamos. Luego, la otra salida del divisor que teníamos aquí, la introducimos por una rama de este mezclador. Se vea. Mezclador tenemos aquí, entonces la señal de referencia que sale del oscilador viene por aquí y la señal que viaja por el aire, que recorre la distancia de terror, viaja por aquí. Recordemos que entre estas dos señales va a haber una cierta diferencia de frecuencia debido a la diferente distancia que recorre esta señal y la que va por aquí y vuelve por el cable por aquí, de forma que aquí a la salida tenemos la señal diferencia en frecuencia de los kilohercios que sea, más una señal de muy baja frecuencia, cuya frecuencia, como digo, es proporcional a la distancia recorrida por la onda que viene por esta rama de aquí. Finalmente, esta señal de baja frecuencia la digitalizamos con el osciloscopio y el resultado lo podemos ver aquí en el ordenador. Lo que estamos viendo es una señal de baja frecuencia cuya frecuencia es proporcional a la distancia que hay entre las antenas y la columna. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si yo ahora me desplazo hacia atrás con el carrito, lo cual no es muy fácil. Ahí. A ver. Podemos ver en este caso que la señal, para empezar, tiene menos intensidad, lo cual tiene sentido porque estamos más lejos. La distancia desde las antenas a la columna ha aumentado, por lo tanto la amplitud de la señal tiene que disminuir.
como digo, las señales cuando se propagan por aire se van atenuando. Si me voy alejando tenemos más distancia y menos nivel de señal. Y luego vemos que la señal tiene más frecuencia porque la distancia también es mayor, por tanto tiene sentido que al aumentar la distancia, la frecuencia de esta señal, que como digo es proporcional a la distancia, pues aumente también. Si ahora voy en el camino contrario, pues vemos cómo la amplitud va aumentando y la frecuencia pues debería ir disminuyendo. Es muy difícil moverse con este carrito a la vez y grabar, pero bueno. Ahí estamos. Voy a ir acercándome todo lo que pueda. Ahí estamos prácticamente ya lo de la columna y fijémonos cómo la frecuencia ha ido disminuyendo y la amplitud además ha ido aumentando. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo muevo el carrito para que no esté enfrente de la columna? Pues vamos a ver cómo, si me voy moviendo, pues lógicamente ya no tengo la reflexión en la columna, tendré reflexión en otra parte. De hecho vemos por ahí algunas componentes muy de baja frecuencia y lógicamente la señal pierde mucha amplitud porque la reflexión se produce a distancias mucho más lejanas. Vamos a ver si podemos movernos un poquito. Si ahora me sigo moviendo y vuelvo a pasar por delante de la columna, pues volveremos a captar la reflexión en la columna. Ahí la tenemos. Ahora mismo las antenas vuelven a estar delante de la columna y ahí vemos otra vez la señal procedente de la columna. Si yo sigo caminando para allá, pues otra vez tengo una reflexión pues en otra parte del laboratorio, pero no será ya en la columna. De hecho podemos enfrentarnos a la puerta, que es de metal. A ver aquí. Aquí ahora mismo estoy tratando de enfrentarme a la puerta metálica del laboratorio, donde vemos la reflexión, y si me voy acercando pues veremos cómo la amplitud de esta onda aumenta a la vez que disminuye la frecuencia. Ahí lo vemos, la amplitud aumenta y la frecuencia disminuye. De forma que si yo ahora me voy moviendo por el laboratorio con este carrito, voy anotando las posiciones y en cada posición tomo una medida, puedo hacer una imagen radar de dónde están los objetos, que es lo que voy a hacer a continuación.